Buenas tardes, yo soy Claudia Vidal Buenas tardes, yo soy Santiago Arboleda. y Santiago y yo les vamos a hablar hoy sobre este libro que escribí, Historia de Cartagena de Indias para niños. Todo empezó en el año 1533 cuando este conquistador español que se llamaba Pedro de Heredia. se acercó a estas costas y decidió fundar una ciudad aquí. Le dio el nombre de Cartagena de Indias porque encontró que la conformación de la bahía era bastante similar a la bahía de la Cartagena de España y entonces decidió agregarle al nombre de Cartagena de Indias para diferenciar esta ciudad de la española. Finalmente desembarcaron, talaron el monte y empezaron a recorrer la zona a caballo tratando de encontrar buenas tierras donde construir sus viviendas. Y así fue como empezó a crecer esta ciudad que muy pronto se convertiría en un gran puerto comercial. Como la ciudad empezó a crecer rápidamente, a los pocos años de haber sido fundada, sufrió su primer ataque. ¿Cuál fue el primer ataque que sufrió la ciudad, Santi? Un ataque de un pirata que se llamaba Robert Ball, que era holandés pero venía apoyado por la corona francesa. Y entró Robert Ball con su gente y se robaron nada porque había muy poquito que robar Porque todavía. había muy poquito que robar y además ellos dijeron, no, ellos llegaron y ellos dijeron, no, nosotros lo que queremos es hacer una feria y hacer algo, pero el gobernador de Cartagena dijo, no, ustedes lo que vienen a hacer es a robar oro y a robarnos las cosas. No entran de aquí, váyanse de aquí. Finalmente no pudieron desembarcar, se robaron muy poquitas cosas y arrancaron. A los pocos años, otro pirata inglés que se llamaba Francis Drake decidió atacar la ciudad. La ciudad era el año 1586, ya la ciudad había crecido, muchos españoles ya se habían empezado a asentar aquí, por lo tanto la ciudad ofrecía un buen botín. Francis Drake desembarcó una noche y ¿qué pasó? y se tomó la ciudad y Santi. se robó todo el oro y toda la plata que había, las joyas, las campanas de las iglesias, las lámparas de las señoras, las pulseras y todas esas cosas que valían mucho valor. Ok, entonces se robó todo eso y se fue. Después del ataque de Francis Drake, la población cartagenera se preocupó mucho y fue así como la corona española decidió fortificar la ciudad. Se empezó entonces la construcción de... Las murallas. ¿Y qué más? Y el fuerte de San Felipe de Barajas. Ok, entonces la ciudad ya se sentía más segura. La corona española entonces estableció lo que se llamó la flota de galeones, que era una serie de naves que venían de España cargadas de toda clase de mercancías. ¿Qué cosas traían, Santi? Telas, ollas, zapatos, Cosas para la casa, cosas para la casa, como muebles y como todo muebles y esas cosas que también son importantes para la casa. Exactamente. Y entonces la idea era desembarcar todo eso aquí y cargar los galeones con tesoros. Tesoros que consistían en ¿qué? Oro, plata, esmeraldas, joyas, y todas esas cosas Valiosas. brillantes y diamantes y esas cosas que todos los piratas quieren. Y todas las cosas que todos los piratas quieren. Tienes toda la razón. Durante todo el siglo XVII la ciudad estuvo tranquila, relativamente tranquila, porque ya se había finalizado casi todo el sistema defensivo, pero en los últimos años del siglo XVII apareció en las costas de Cartagena un pirata francés. ¿Cómo se llamaba? El Barón de Pointís, ¿Y con quién vino el Barón de Pointí? con 19 naves y 3.000 hombres. Y se robaron y se tomaron a Cartagena. ¿Y qué hicieron? Se tomaron a Cartagena y de ahí comenzaron a bombardear la ciudad. Y ya, y se quedaron quietos. ¿Qué más hicieron? Y también se robaron muchas cosas, esas cosas que ya les había explicado hace como un minutico, en que esmeraldas, joyas, oro, plata, monedas,
diamantes y todas esas cosas, que lo mismo que todas las personas desearían tener. Ok, entonces se llevó todo eso y dejaron a la ciudad totalmente devastada. Una vez salió de Cartagena el barón de Pointil, la ciudad empezó un proceso de recuperación, tratando de reconstruir todo lo que se había dañado con los bombardeos, a reconstruir los fuertes, las murallas, en general todo el sistema defensivo. Y estando en esas, hacia el año 1741, llegó otro pirata a las costas cartageneras. Esta vez era inglés. ¿Cómo se llamaba, Santi? Edward Vernon. ¿Y vino con quién? Con 186 naves y 23.000 hombres. Y no se pudieron tomar a Cartagena. Imagínense. Imagínense, hubo combates en donde En Boca Chica por 15 días. y lograron al fin pasar, desembarcaron donde hoy queda la Casa de Huéspedes Ilustres y empezaron a caminar hacia el fuerte de San Felipe. En el fuerte de San Felipe se produjeron fuertes combates entre las tropas cartageneras y las huestes del pirata inglés, siendo derrotado Edward Vernon, quien tuvo que salir pitando de la ciudad sin poder haberse apoderado de este botín. Como Edward Vernon logró entrar a la bahía de Cartagena, ya se sintió triunfante y creyó que ya le quedaba facilito tomarse la ciudad. Entonces avisó de su victoria a la corona británica, y la corona británica entonces mandó a acuñar unas monedas que era una cosa de don Blas de Lezo arrodillándose ante la flota inglesa. Exactamente. Una vez Vernon salió derrotado de la ciudad, esta empezó otro proceso de recuperación. Y pasaron los años, la ciudad empezó a sentirse un poco agobiada por la presión de los gobernantes españoles, y es así cuando el 11 de noviembre de 1811 se produce una revuelta en Cartagena. El pueblo cartagenero se reunió en Getsemaní, se vinieron caminando hasta el centro histórico, se situaron enfrente del Palacio de la Proclamación y presionaron a las élites a cortar todo vínculo con la corona española. La felicidad duró poco porque 4 años después la ciudad fue tomada por Pablo Morillo, enviado por la corona española. Bueno, es así cuando aparece la figura del gran libertador Simón Bolívar. Exactamente. Simón Bolívar tomó entonces las riendas y formó grandes ejércitos y se fue por todo el territorio colombiano peleando contra las tropas españolas hasta que finalmente se produce la independencia para todo el territorio colombiano el 7 de agosto de 1819. Cartagena en esos días se encontraba todavía devastada. El siglo XIX fue funesto para Cartagena porque le costó mucho trabajo recuperarse de todas las guerras de independencia. A finales del siglo, sin embargo, llegó a la presidencia de Colombia el único cartagenero que ha ocupado ese solio. ¿Y cómo se llamaba, Santi? Rafael Núñez. ¿Y qué hizo Rafael Núñez? Comenzó a abrir tiendas de zapatos y de telas, y también abrió una estación de petróleo. Una refinería de petróleo, exacto. En esos años se construyó una refinería de petróleo. ¿Qué más? Unos almacenes de zapatos, unos almacenes de telas. Y así pues, empieza un tímido proceso de industrialización. Como dijo Santiago, se abre una refinería de petróleos, se inauguran nuevos muelles en el año 1933, cuando se conmemoraban 4 siglos de la fundación de Cartagena. En ese momento las murallas y los fuertes se entraban en mal estado, pero poco a poco se empezaron a reconstruir, se abrieron nuevas playas, se abrieron nuevos hoteles, y así se da inicio a la industria del turismo muy importante hoy para la economía cartagenera. Hoy Cartagena y sus habitantes se esfuerzan mucho para mantener a la ciudad en buen estado para el disfrute de propios y extraños. En este libro van a conocer muchas cosas y muchos detalles que les hemos contado ahorita. Y también acá van a aprender muchas cosas, y solo le queríamos enseñar sobre esta interesante historia sobre Cartagena. ¡Yupi!